la asbestosis y también la neumoconiosis de los mineros de carbono. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a la neumoconiosis, vamos a ver que pues este es un conjunto de alteraciones fibrosas, ¿no? Broncopulmonares que van a ser básicamente pues producidas, en este caso, por la inhalación de polvos orgánicos o inorgánicos. Según la naturaleza de las partículas inhaladas, va a recibir un nombre distinto, ya sea silicosis, siderosis y entre otras, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de desarrollo de la exposición. Entonces, esta se define como una acumulación básicamente de polvo a nivel de los pulmones, ¿no? Y esta va, pues va a ocasionar una reacción tisular ante esta presencia de de estas partículas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, podemos decir que estas son neumopatías crónicas que van a ser causadas otra vez, a recalco, por la inhalación, en este caso prolongada, ¿no? De ciertas partículas, en este caso de polvos inorgánicos o también es en orgánicos. Este concepto, digamos, se puede aplicar a cualquier tipo de aerosol, ya sea en partículas o en forma de humos o vapores, ¿no? También partículas de carbón, ya sea mineral, grafito o artificial. Y la radiación fibrótica que se va a producir en el tejido pulmonar como consecuencia de las partículas depositadas a nivel pulmonar o en todo el trayecto de el aparato respiratorio, tanto superior o medio o inferior. Siguiente diapositiva. Y bueno, la siderosis también. Entonces, debemos considerar que se deben cumplir, digamos, tres, digamos, circunstancias. Por ejemplo, la exposición a polvo inorgánico o también orgánico, como ya había mencionado. También se tiene que tener en cuenta el tamaño de la partícula adecuado para alcanzar, digamos, directamente el alveolo y no quedar atrapado en alguna parte de la vía aérea superior, ¿no? También debemos considerar el tiempo de exposición prolongado para que se pueda acumular una cantidad suficiente de partículas. Por ejemplo, el cobalto, ¿no? Que es un mineral también que es altamente tóxico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, se ha visto que en Europa ya hay un aproximado de 3,2 millones de trabajadores que van a estar expuestos al silicio, ¿no? Y en nuestro país se ha visto que la neumoconiosis en un aproximado del 95%, ¿no? Es bastante frecuente. Y esta pues constituye una causa importante de incapacidad permanente, ¿no? Y que se ha visto, se han estudiado más o menos a nivel de 13 centros mineros en nuestro país, del Perú, en donde el 80% del personal pues se vio que contrajo esta enfermedad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a los polvos inorgánicos, que también es una clasificación de esta neumoconiosis, vamos a ver varios contaminantes. Dentro de estos, los asbestos, ¿no? Que básicamente se van a encontrar en las minerías, ¿no? En procesamientos, construcción y reparación de buques. Y digamos, la respuesta respiratoria frente a estos asbestos va a ser la asbestosis, ¿no? O la fibrosis, o la enfermedad pleural, cáncer o el mesotelioma. Otro contaminante de polvos inorgánicos es el sílice, que de igual forma se encuentra en las minerías, ¿no? En corte de piedras, limpieza con chorro de arena, excavación. Y la respuesta respiratoria de estas, la silicosis, ¿no? Que también da una fibrosis. O la fibrosis pulmonar masiva, ¿no? Que es la sigla de PMF. El cáncer, la silicotuberculosis y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y otro contaminante de los polvos inorgánicos tenemos el polvo de carbón, que de igual forma se encuentra en mayor cantidad en las minerías. La característica de la respuesta respiratoria, vamos a ver que hay una fibrosis, ¿no? Una neumoconiosis de los carbones, va a haber una fibrosis pulmonar masiva, igualmente con EPOC. En cuanto también este otro contaminante es el berilio, básicamente se encuentra, ¿no? En otros en procesamientos de aleaciones para las industrias de alta tecnología. Y las características de la respuesta respiratoria van a ser la neumonitis aguda, enfermedad granulomatosa crónica, el cáncer pulmonar, ¿no? Que es bastante sospechado.
También tenemos otros metales como el aluminio, el cromo, el cobalto, el níquel, el titanio, el tungsteno, el carburo o metal pesado, ¿no? Que contiene cobalto básicamente y la respuesta, las características de la respuesta respiratoria va a hacer que gran variedad de trastornos desde neumonitis aguda hasta llegar, digamos, a un cáncer pulmonar o asma, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a los polvos orgánicos, en cuanto a la exposición a contaminantes en el trabajo, por ejemplo, el polvo común, estos se encuentran pues en los molinos y procesamientos. En cuanto a las características de la respuesta respiratoria, eh, va a ser una bisinosis, ¿no? Un síndrome asmatiforme. También pueden haber bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro contaminante es el polvo de grano, ¿no? Son sustancias elaboradas, ¿no? De trabajadores de muelles, molinos, panaderos también. Y estos, como respuesta respiratoria, van a presentar el asma, ¿no? Bronquitis crónica y el EPOC. Y otros polvos agrícolas, como esporas de hongos, productos vegetales, fragmentos de insectos, pasta de animales, heces de aves y roedores, ¿no? También la endotoxina, microorganismos y pólenes. Y para las características de la respuesta respiratoria, vamos a ver que van a presentar neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Pulmón de los granjeros, asma, bronquitis crónica también. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, otros contaminantes tenemos en cuanto a los polvos orgánicos, las sustancias químicas tóxicas de gran variedad de industrias, ¿no? Las respuestas respiratorias de estos, vamos a ver que van a presentar bronquitis crónica, ¿no? El EPOC, neumonitis por hipersensibilidad y neumoconiosis y cáncer, y otras sustancias ambientales respiratorias, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, continuando con la exposición, tenemos a la vicinosis. Siguiente, por favor. Bueno, esta va a ser una enfermedad también llamada disnea de Lunes, enfermedad del pulmón pardo. También es conocida como el pulmón de los algodoneros o la fiebre de los molinos. Bien, esta va a ser una enfermedad respiratoria crónica ocupacional que se va a observar entre los trabajadores que van a estar expuestos al polvo de algodón, yute, lino y cáñamo, causando efectos agudos y crónicos por un estrechamiento en las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, bueno, esto como ya lo mencioné, se presenta en los trabajadores de la industria textil que van a estar expuestos a sustancias en sus formas no lavadas, es decir, crudas. Y bueno, esta va a aparecer en su forma clásica generalmente tras más de 10 años de exposición, ¿no? Y por lo general se va a encontrar en los trabajadores de las plantas textiles, los despepitadores de algodón, fábricas de colchones, fábricas de hilos e incluso fábricas de cuerdas. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la etiopatogenia, van a existir varias teorías. Una de ellas va a ser que la endotoxina bacteriana del polvo que se encuentra en el algodón provoque broncoconstricción y a su vez una bronquitis crónica, generando con el paso del tiempo una disminución gradual de la función pulmonar. Y otra vendría a ser que el polvo de las fibras van a actuar por acción directa sobre las células cebadas, lo que va a producir liberación de histamina y provocar un broncoespasmo a nivel bronquial, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la patología, como ya lo iba mencionando, la exposición al polvo orgánico o químico va a generar un asma profesional como consecuencia de una respuesta del sistema inmune y va a producir broncoconstricción, ¿no? O broncoespasmo, como lo decíamos. Y bueno, esto va a generar una disminución en el volumen expiratorio forzado durante la jornada laboral, lo que genera también a su vez concentraciones elevadas de endotoxina. Y la exposición crónica va a causar irritación del alveolo o alveolitis y además de fibrosis o una enfermedad pulmonar intersticial o incluso un EPOC. Los factores que van a incidir en la progresión de la enfermedad va a ser el tiempo de exposición primeramente, ya que el desarrollo de la enfermedad va a ser directamente proporcional al tiempo de exposición, como lo íbamos mencionando, mayor a 10 años. Y también otro factor va a ser la concentración ambiental, ¿no? Ya que mayores niveles van a favorecer el desarrollo de la evolución de la enfermedad. Y por otro lado tenemos el hábito tabáquico, ya que este puede ser un factor agravante si la persona tiene ese tipo de ocupación, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener dos fases. En la fase inicial, bueno, la persona va a presentar opresión torácica y disnea, y a veces va a haber presencia de sibilancias, principalmente, o bueno, lo característico de la enfermedad es que se va a dar en el primer día de la semana de trabajo, es decir, los lunes, y esta puede aumentar a su vez la producción de tos y flema. Cabe resaltar que estos síntomas van a desaparecer al final de la jornada laboral y vuelven a aparecer los lunes por la mañana después de estar alejado del polvo por un periodo de tiempo, ¿no? Bien, en cuanto a la fase crónica, esta se da a partir de los 10 años de exposición y esta puede provocar discapacidad pulmonar grave, así como bronquitis y síntomas respiratorios inespecíficos como tos crónica, flema, disnea en trabajadores textiles de algodón. Y bueno, esta fase también puede progresar a una etapa en la que los síntomas estén presentes durante toda la semana laboral, ¿no? A diferencia del asma, la vicinosis, bueno, los síntomas, la presión torácica y la tos seca van a ir disminuyendo con el paso de la semana. Pero en el asma ocurre lo contrario, ¿no? Estos síntomas permanecen todo el tiempo. Y bueno, según la clasificación de la OMS, vemos de que, bueno, tenemos los grados del 1 al 3. El grado 0 pues se refiere a un paciente asintomático. El grado medio consiste en una dificultad respiratoria ocasional en el primer día de trabajo semanal, los lunes. Eh, Hubo presión torácica o tos seca, ¿no?
El grado 1 nos va a indicar opresión torácica o tos seca más una dificultad respiratoria todos los días lunes. El grado 2 indica la dificultad respiratoria todos los días de la semana y el grado 3 es una incapacidad respiratoria evidente con alteraciones funcionales, incluyendo presión torácica y tos seca. Esto se debe al deterioro persistente de la capacidad ventilatoria. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, bueno, vamos a ver que primero nos basamos en la historia ocupacional. Esta se debe ser compatible con los factores agravantes, ¿no? O también con la exposición de la persona. En cuanto a la clínica, bueno, ya los síntomas que habíamos mencionado anteriormente. La radiología no va a ser muy específica para esta patología, pero sin embargo va a ser útil para descartar otras enfermedades. En cuanto al examen funcional respiratorio, tenemos a la espirometría y bueno, esta se va a observar una diferencia entre el FEP1 antes y después de la jornada laboral en el primer día de trabajo de la semana, que va a ser expresado como disminución de al menos un 5%. O también puede hacer que el volumen forzado expiratorio en el primer segundo sea inferior al 80% del valor teórico. Siguiente, por favor. Ya, y bueno, en cuanto al tratamiento, primero va a ser evitar la exposición, dejar el hábito de fumar y también, bueno, va a haber la utilización de fármacos antiasmáticos, ¿no? Como los broncodilatadores, principalmente los agonistas beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos. También están los corticosteroides, los modificadores de los leucotrienos, estabilizadores de los mastocitos, metilexatinas e inmunomoduladores. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, ahora vamos a hablar de la asbestosis. La asbestosis se le va a conocer, es una neumocomiosis ocupacional causada por la inhalación de fibras de asbesto. Esta enfermedad va a estar caracterizada principalmente por una fibrosis pulmonar difusa de progresión lenta. Se habla que durante muchos años, pues el asbesto es utilizado en aislantes, frenos de carros, barcos, tejas, telas, tratamientos ignífugos como la ropa de bomberos y también en muchos otros materiales. Las fibras de asbesto que existen, primero se habla sobre silicatos minerales, fabricación de productos de asbesto y fabricación naval de construcción. Estos van a llevar una amplia fila de lo que viene siendo los asbestos. Y pues todos estos nos van a causar fibrosis pleural y pulmonar, neoplasias malignas del aparato respiratorio y mesoteliomas tanto pleurales como peritoneales. Y recordamos que la asbestosis, o el nombre propiamente dicho de la asbestosis, es una neumopatía fibrosante intersticial difusa. Esta va a tener relación directa con la intensidad y duración a la exposición. Mientras más años estés, más fuerte van a ser los síntomas y peor va a ser la enfermedad. En la bibliografía habla que la exposición tiene que ser por lo menos 10 años antes de que se llegue a manifestar la enfermedad. ¿Y cómo funciona en sí el tema de la asbestosis? Bueno, la patología, o principalmente lo que se dice, un resumen, es que viene siendo que los macrófagos alveolares intentan fagocitar las fibras inhaladas y al hacerlo van a liberar citocinas, factores de crecimiento que van a estimular la inflamación, el daño oxidativo, el depósito ecológico, el depósito de colágeno y por último la fibrosis. También las mismas fibras de asbesto pueden causar un daño al tejido, ya que recordemos que pueden soltar radicales libres. Se habla que las partículas de asbesto tienen que medir al menos unos 3 micrómetros, si mal no me equivoco, para poder llegar hasta los alvéolos y que pase todo el tema de lo que viene siendo su patología. Ahora, al momento de nosotros sospechar de una asbestosis, tenemos diferentes pruebas para poder diagnosticar esto a nuestro paciente. Esta no es, nos puede ayudar en el diagnóstico, pero no es el diagnóstico definitivo. Que viene siendo, pues, una prueba de espirometría, también llamada de función pulmonar. En esta vamos a encontrar un patrón restrictivo. Va a haber asimismo una disminución de los volúmenes pulmonares y de la capacidad de difusión, y también se va a encontrar una obstrucción leve del flujo de aire, y esto debido a la fibrosis peribronquial. Aquí podemos ver lo que viene siendo nuestro patrón obstructivo,
que sería el pequeño de acá. Y en espirometría, pues recordemos lo que nos dice, vendría siendo un patrón restrictivo, es decir, que el FBC tiene que ser menor al 80% y el FEP1 y FBC tiene que ser mayor o igual al 70%. Entonces, ¿qué es lo que nos puede causar esta enfermedad? Pues primero cáncer pulmonar y después mesoteliomas. El cáncer pulmonar se dice que es el más frecuente de estos dos y tiene que pasar, el tiempo de enfermedad tiene que ser mayor a 10 años, pero se habla que la latencia mínima tiene que ser de 15 a 19. Si el paciente es fumador crónico, pues hay un mayor riesgo de desarrollar el cáncer pulmonar. Los mesoteliomas pueden ser tanto pleurales como pulmonares. Estos no van a tener una relación directa con el tabaquismo y usualmente se relacionan a exposiciones cortas que tienen que ser menor o igual a 1 o 2 años, que, bueno, pueden suceder de hasta los 40 años o incluso antes. Podemos ver abajo que encontramos un mesotelioma pleural en nuestro paciente o también puede ser un cáncer, ¿no? Se va a ver en la radiografía con los bordes bien definidos. Aquí tenemos un gráfico de lo que vendría siendo un mesotelioma y aparte un cáncer. Acá recordemos que, bueno, es muy parecido. En la microscopía que nosotros podemos encontrar, pues principalmente cuerpos de asbestos, que van a estar caracterizados como son bastones, color café dorado, fusiformes o por cuentas. Van a tener una fibra central translúcida revestida de proteínas que contienen hemosiderina, como podemos ver en la imagen de acá. Esto se produce como los macrófagos, recordemos que intentan fagocitar a las fibras de asbesto y la hemosiderina pues va a derivar del hierro que proviene de la ferritina. Algunas manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente, pues recordemos que va a ser inespecífico como el resto de las neumoconiosis, como las disneas, dolor torácico y tos seca. A la exploración física, pues vamos a encontrar crépitos secos en velcro vivasales y también podemos encontrar derrames pleurales benignos, fibrosis pleurales difusas, atelectasias redondas, que se le conoce como el síndrome de Blesowski, y placas pleurales. En el diagnóstico, pues lo más importante de todo es antecedentes de exposición, antecedente ocupacional, porque esta es una enfermedad ocupacional. El paciente también tiene que presentar una disnea progresiva, en pocas ocasiones con dolor pleurítico en el pecho, estertores inspiratorios secos, hipocratismo digital, cianosis con signos de coro pulmonar, fibrosis intersticial, es decir, que la parte inferior del pulmón es más grande que la superior, engrosamiento pleural, calcificación diafragmática, derrame pleural exudante antes de la enfermedad parenquimatosa. Esto todo tiene que ser confirmado por tomografía computarizada. Pruebas de función pulmonar, principalmente patrón restrictivo. Y temprano, pues podemos ver disminución en la capacidad pulmonar para la difusión del monóxido de carbono. En pruebas de imágenes, pues vamos a utilizar principalmente dos, que son radiografías y la tomografía computarizada. En la radiografía, pues vamos a ver las placas, bueno, la placa va a estar la pleura engrosada y en algunos casos calcificada. Esto principalmente se va a ver en la porción inferior de los campos pulmonares, el diafragma y el borde cardíaco. Podemos encontrar derrames pleurales benignos, opacidades irregulares o líneas en los campos pulmonares inferiores. El borde cardíaco tiene que estar impreciso y describen el patrón de vidrio esmerilado. Y en la tomografía computarizada tenemos que ver líneas curvas subpleurales de 5 a 10 milímetros de longitud paralelos a la pleura. Aquí podemos ver, como les comentaba anteriormente, en la radiografía frontal de tórax vamos a ver placas pleurales clasificadas bilaterales, como vienen viendo aquí, y anomalías en las líneas reticulares mal definidas en ambos campos pulmonares, como se puede ver en ambas bases. La tomografía computarizada axial, pues principalmente tenemos que ver las bases pulmonares. La flecha negra, que está justo por aquí, nos va a hacer ver la reticulación subpleural y encontramos una neumopatía fibrótica. Solo las puntas de flechas, pues vamos a ver las líneas subpleurales y las flechas blancas que están por aquí, vamos a ver placas pleurales clasificadas que vienen siendo la enfermedad pleural. Diagnóstico diferencial, principalmente diferencia con silicosis y fibrosis pulmonar idiopática, enfermedades micóticas, sarcoidiosis, fibrosis pulmonar idiopática y neumonitis por hipersensibilidad. Aquí hay un cuadro de diagnóstico diferencial entre la asbestosis y la fibrosis pulmonar idiopática.
la mayoría de síntomas son muy parecidos. Las principales diferencias vienen siendo las pruebas de imágenes, las zonas de lesión. En la fibrosis pulmonar idiopática encontramos campos medios y zonas superiores, y en la asbestosis subpleurales y campos inferiores. Otro vendría siendo las lesiones pleurales asociadas, es decir, placas y engrosamiento. Fibrosis idiopática no hay, y en asbestosis hay, y en casos llegan a ser muy abundantes. Bandas parenquimatosas para fibrosis negativo y para asbestosis positivo. El lavado broncoalveolar, pues en la fibrosis no vamos a encontrar casi ningún hallazgo, y en la asbestosis podemos encontrar los cuerpos de asbesto. La progresión en la fibrosis puede ser variable y en la asbestosis va a ser lenta o incluso ausente. El tratamiento principalmente es paliativo, es decir, que vamos a tratar de mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, ya que no hay un tratamiento definitivo para este. El manejo es netamente sintomático. En algunos ensayos clínicos se habla sobre el uso de corticoides orales, pero claramente no está probado. A estos pacientes se les tiene que dar oxígeno suplementario crónico para la hipoxemia sostenida. Asimismo, pues tenemos que detectar de forma temprana otras enfermedades respiratorias en relación con exposición al asbesto, para poder tratarlas de forma precoz y darle una mejor calidad de vida a este paciente. Si el paciente, a pesar de tener ya estos síntomas, sigue trabajando en ese rubro, tenemos que indicar que deje, ¿cómo se llama? Que deje de trabajar en relación con los asbestos, y en algunos casos se puede pensar en un trasplante pulmonar. Ok, continuando con la exposición, vamos a ver ahora la hemaconiosis de los trabajadores de la industria del carbón y otros a forma de miscelánea. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando por la neumoconiosis de los trabajadores de la industria del carbón, lo que pasa es que el contacto laboral con el polvo de carbón predispone a la neumoconiosis en los trabajadores que se dedican en esta industria. Hablando de algo más local, en Perú la neumoconiosis va a afectar principalmente a aquellos trabajadores de minas de carbón en las regiones de Huancavelica y Pasco, donde la exposición al polvo es mayor debido a las condiciones subterráneas. La falta de regulación estricta y también la falta de control adecuado va a agravar este riesgo. Bueno, la neumoconiosis simple del trabajador de la industria del carbón se va a definir en términos radiográficos. Ya vamos viendo algo de diagnóstico por la presencia de opacidades nodulares pequeñas y no suele provocar síntomas. No va a tener clínica en la mayoría de los casos. La presencia de nódulos que van a ser más grandes a 1 centímetro de diámetro, por lo general en lóbulos superiores, esas sí van a ser características de una neumoconiosis complicada. Y esta enfermedad suele ser sintomática y acompañada de una función pulmonar reducida y una mayor mortalidad. Como podemos ver en la imagen, la radiografía de tórax, existe una opacidad intersticial reticular grande, ampliamente distribuida en ambos hemitórax, sin anormalidades pleurales u obliteraciones del ángulo escostofrénicos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que en cuanto a la fisiopatología, lo que va a ocurrir es que por la inhalación crónica de este polvo de carbón debido al empleo de estos trabajadores, las partículas se van a depositar en los alvéolos y los macrófagos van a intentar eliminarlos, y esto va a desencadenar una cadena inflamatoria, lo que va a llevar a una fibrosis pulmonar progresiva que puede formar nódulos de carbón, y en casos graves puede progresar a una fibrosis masiva que va a ir incrementándose con el tiempo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les iba mencionando, en etapas tempranas puede ser asintomática, pero en casos avanzados va a presentar una disnea de esfuerzo, tos crónica y eventualmente una insuficiencia respiratoria. Puede asociarse también a bronquitis crónica en el caso de los mineros. Lo más importante a resaltar acá es la tos crónica. Para el diagnóstico, lo que tenemos, lo más importante en cuanto a estas enfermedades ocupacionales, ya que no es el primer diagnóstico que nos viene a la mente, es el historial laboral. Preguntarle al paciente a qué se dedica y eso ya nos va a orientar mucho más hacia un diagnóstico de este tipo. Y que nos diga que está expuesto al polvo de carbón, ¿no? Peor de su empleo. En cuanto a la espirometría, vamos a ver que va a existir un patrón restrictivo o mixto. Se puede realizar una biopsia pulmonar en casos muy complejos. Y como ya íbamos viendo en la diapositiva anterior, lo que más nos va a orientar es una radiografía de tórax que va a revelar estos nódulos pequeños en ambos pulmones. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento específico para revertir la enfermedad. Lo que más se usa es un tratamiento de soporte que consiste en una oxigenoterapia o broncodilatadores en el caso de que encontremos una broncoconstricción. Y también la rehabilitación pulmonar va a ser importante en aquellos pacientes que ya presenten un caso de esta patología ya avanzada. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a hablar de otras sustancias. Vamos a empezar revisando los polvos orgánicos. Si bien ya salvo de lo que es la exposición al algodón, hay otras sustancias que también pueden provocar esta enfermedad o un cuadro parecido, que son, por ejemplo, el polvo de lino, la linaza, el cáñamo y el yute. Las personas que tienen contacto con este polvo en la producción de, a veces de hilo o de estos materiales que ya mencioné, durante las primeras fases van a presentar opresión torácica al primer día de la semana del trabajo. En los casos que ya van a ser progresivos, los síntomas van a persistir durante toda la semana de trabajo. Después de cuando menos 10 años de exposición, aparece una obstrucción crónica de las vías respiratorias. En los individuos con síntomas es fundamental evitar ya el contacto con estos materiales, es decir, pedirle al paciente que cambie de oficio. En cuanto al diagnóstico, como ya les mencioné en el anterior, lo más importante va a ser el historial laboral y saber que el paciente se dedica o está expuesto a estos materiales. También es importante una prueba de función pulmonar y vamos a encontrar un patrón obstructivo. En cuanto a las imágenes, vamos a ver que la radiografía de tórax va a ser normal en la mayoría de los casos, pero en casos complicados o ya de exposición prolongada puede haber un signo de enfisema o en casos crónicos. En cuanto al tratamiento, lo principal que se le va a pedir al paciente es evitar la exposición, es decir, cortar eso de raíz. También se puede usar broncodilatadores debido a que existe un patrón, solo si existiría un patrón obstructivo, y también corticosteroides si es necesario, eso ya va a depender de evaluación personal del paciente. En cuanto a los polvos de granos, vamos a ver que acá los que están expuestos son los campesinos y los encargados de operar recolectores de granos. Estos van a tener gran riesgo de padecer una neumopatía por el polvo de los granos, que va a ser similar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los síntomas van a comprender tos, sibilancia, disnea. Y las pruebas funcionales pulmonares van a mostrar una obstrucción de las vías respiratorias. Para el diagnóstico, otra vez importante la historia de exposición y también pruebas de función pulmonar con un patrón obstructivo. En cuanto a las imágenes, generalmente van a ser normales o con patrones leves en la radiografía. Y el tratamiento va a ser evitar la exposición. Y también uso de broncodilatadores y corticosteroides, evaluando el caso ya de manera más personalizada, ¿no? Para abordar este patrón obstructivo. Y finalmente vamos a ver lo que es el pulmón del granjero. Bueno, el contacto con el heno mohoso, que contiene actinicetos termófilos, estas sustancias van a generar una neumonitis por hipersensibilidad. Lo que va a pasar es que dentro de las primeras 8 horas, después de la exposición, va a existir una manifestación aguda que se va a caracterizar por fiebre, tos y disnea. Cuando las exposiciones van a ser de forma repetitiva, lo que va a pasar es que se forma una neumopatía intersticial crónica en forma de placas. Para el diagnóstico, importante el historial de exposición y también podemos usar pruebas de función pulmonar, donde vamos a encontrar un patrón restrictivo. Y también podríamos usar pruebas de niveles de anticuerpo y IgG específicos. En cuanto a las imágenes, la tomografía computarizada de tórax puede mostrar un patrón reticular y opacidades en vidrio esmerilado. En cuanto al tratamiento, otra vez evitar la exposición, corticosteroides en fases agudas y crónicas, eso ya es evaluación personal de cada paciente. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto ya hablando de unas sustancias químicas, ya químicas tóxicas de sustancias sintéticas, vamos a ver que muchas de estas existen en forma de vapores y gases. ¿Qué es lo que causan? Van a dañar el pulmón. La inhalación del humo, por ejemplo, es letal para los bomberos y víctimas de incendios a través de una variedad de mecanismos. La intoxicación por monóxido de carbono va a provocar una hipoxemia peligrosa. La combustión de plásticos y poliuretanos también va a liberar sustancias tóxicas como el cianuro. En el primer caso que les mencionaba es una inhalación de humo, lo que nos va a llevar a una intoxicación por monóxido de carbono y cianuro. Para el diagnóstico es fundamental encontrar niveles elevados de carboxihemoglobina y también podríamos usar un análisis de lactato para verificar si el paciente ha sido expuesto a cianuro. En cuanto a las imágenes, no van a ser específicas, pero puede haber signos de daño pulmonar por inhalación o en la radiografía o la tomografía computarizada. En cuanto al tratamiento, es una administración de oxígeno al 100%, una terapia con hidroxicobalamina en el caso de que encontremos cianuro en este paciente y una ventilación asistida. Eso ya es criterio de si es necesario, ¿no? En cuanto a la gravedad. El asma laboral también va a existir. Este es secundario al contacto con los disocianatos
presentes en los poliuretanos y anhídridos ácidos de los epóxidos a las personas que están expuestas a estos materiales por su empleo. Y esto nos va a dar un asma laboral secundario. Para el diagnóstico, siempre es necesario preguntar por la historia de la exposición laboral y las pruebas de función pulmonar, que muestran un patrón obstructivo, pero en este caso con una prueba a broncodilatadores reversible, que nos va a orientar hacia un asma. En cuanto a las imágenes, la radiografía de tórax y tomografía suelen ser normales, y en algunos casos pueden mostrar hiperinsulación. En cuanto al tratamiento, es evitar el contacto con el agente causante y usar broncodilatadores, corticosteroides inhalados y también monitoreo de la función pulmonar, evaluando cada caso de forma personalizada. Siguiente, por favor. Esa sería nuestra bibliografía. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, doctor. Me parece que ha sido una exposición bastante interesante, ¿no? Agarra todos los tópicos de los principales agentes tóxicos que condicionan la neumoconiosis. De un tiempo a esta parte, como bien lo han mencionado, la incidencia de estos casos ha bajado porque ha mejorado la legislación y ha prohibido el uso de este tipo de químicos. Entonces, de ahí que los casos bajan. Pero todas estas enfermedades llevan a que se produzca una enfermedad intersticial, ¿no? Que es la complicación de todas las neumoconiosis, las fibrosis pulmonares. El tratamiento es corticoide, como lo han dicho. Es importante que ustedes pongan énfasis en las formas de presentación clínica. La presentación aguda, subaguda, la crónica, los tiempos y las sustancias que producen dichas enfermedades. Ojo, las preguntas las voy a utilizar, que voy a sacar, van a ser precisamente sus exposiciones. Entonces, pongan atención. Por lo demás, me parece que ha estado bastante interesante, muchachos, ¿ok? Entonces, nos vemos la próxima semana para ver el último tema de este segundo aporte. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Buenas noches, doctor.